Bien, muchachos, hoy tenemos entonces clase de ciencias políticas y económicas. Vamos entonces a mirar hoy pues un tema que, que va pues vinculado, se va desarrollando, digamos, en continuidad con lo que estábamos mirando la clase anterior de el concepto de economía o el para qué la economía. Las clases anteriores, pues estábamos mirando que por qué era importante la economía y esa relación que quizás ha tenido el ser humano con el dinero, pues a través del tiempo. Y ahora, pues entonces, la idea es que miremos una teoría que es la famosa, bueno, más que teoría, vamos a mirar es tres conceptos el relacionados con tres M's, ¿sí? El mercado, eh, microeconomía y la macroeconomía. Listo, ¿por qué, digamos, es importante este estudio, este abordaje? Porque de esta manera nosotros le vamos dando una consistencia al tema económico y nos podemos hacer conscientes de esas relaciones que tenemos los seres humanos, relaciones comerciales, relaciones de transferencia, incluso hasta relaciones de trueque, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la economía en esta medida pues nos ayuda a entendernos también como especie, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito de lo que es el mercado en sí, de lo que realmente implica el mercado. Entonces resulta y pasa mmm, que el mercado como tal, ¿qué vendría siendo? El mercado es un lugar de intercambio de productos entre compradores y vendedores. Pero ese lugar, digamos, ese lugar puede ser físico o puede ser virtual. Bien, eh, me gustaría saber, no sé, de pronto alguno de los estudiantes aquí presentes que tengan de pronto algún negocio, alguna tienda, algún supermercado o algún tipo de negocio dentro del municipio, la vereda, no sé. ¿Ninguno? Por mi parte, no, señor. Ok, listo, gracias. O de pronto alguno de ustedes que haya tenido la experiencia de comprar a través de alguna plataforma de redes sociales. Ninguno. Listo, Sí, entonces. profe, Ah, ¿tú sí? yo tuve la experiencia de comprar una mesa en Mercado Libre. Una mesa por Mercado Libre, muy bien. Gracias por el dato del Mercado Libre. Mercado Libre como una de esas opciones, esos escenarios virtuales de compra y de venta, que obviamente se potenció muchísimo más en los tiempos fuertes de la pandemia, ¿sí? Y que digamos que tuvo una capital importancia porque la gente pues no podía desplazarse, no podía estar en aglomeraciones. Entonces digamos que allí toda esta parte virtual como que digamos que ganó mayor protagonismo, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde se definen los precios? Eso es bien importante. ¿Dónde se definen los precios de los productos?
¿Dónde se definen los precios de los productos? ¿A quién de ustedes se le ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde se definen los precios de los productos? ¿Ninguno? Pues, tal vez el gobierno Los es- tiene, pues, tiene una institución que define esos precios. Bueno, pues tiene una institución, dices tú. Eh, Hay algo que se llama canasta familiar, hay algo que se llama impuestos y obviamente está la fuerza de trabajo. Digamos como algunos de esos parámetros que pueden determinar el valor de un producto. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algún concepto, algo que decir? Profe, tal vez de la oferta y la demanda. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Eso también es un factor que nos va, digamos, ayudando a definir el valor de un producto. ¿Sí? Claro, oferta y demanda. Resulta que vamos a poner aquí esos términos, oferta y demanda, es bien importante. Digamos que en el momento en que algo se llega a producir, ¿no? Vamos a poner el caso de del arroz, ¿sí? El arroz. Entonces, digamos que está obviamente todo el tema del trabajo en el campo, ¿sí? El trabajo inicial, de donde comienza como esa cadena productiva. Eh, digamos que luego, bueno, hay unos procesos por los que pasa el arroz que obviamente requieren la fuerza de trabajo, y eso vale. Eh, Luego de esa fuerza de trabajo, pues digamos que viene un proceso de empaque, ¿sí? Viene un proceso de distribución, ¿m? Y finalmente viene la comercialización como el destino final del producto. Todo ese proceso, todo ese proceso hace que vaya teniendo un costo determinado el producto como tal. Ahora, sobre todo pensemos aquí en esta parte de la distribución. No es lo mismo, por ejemplo, que uno vaya y no sé, consuma un pescado en un territorio como por ejemplo Girardot, que está ahí al lado del río Magdalena, ¿sí? Digamos un pescado ahí, eh, a que digamos se consuma ese mismo pescado en tierras donde no hay ríos, donde pues está de pronto alejado y ha tenido que darse como todo un transporte, todo un sistema de refrigeración, ¿sí? Obviamente que ahí el valor varía, ¿sí? Por eso cuando escuchamos algunas promociones, a veces escuchamos la expresión, tiene precio de fábrica, ¿sí? El precio de fábrica. Entonces, el precio de fábrica implica, bueno, que quizás el valor sea mucho más cómodo para nuestros bolsillos, ¿sí? Entonces, claro, todas estas condiciones van determinando el valor de un producto, ¿sí? Y pues algo que decía mm, Mariana, creo, ¿sí? Decía acerca de la oferta y la demanda. Bien, eso sería entonces en cuanto al tema del mercado, esa sería la experiencia.
Hay una cuestión acá que pues sí quiero dejar como en reflexión, y es que a veces nosotros utilizamos algo, y eso es muy, digamos, de nuestra cultura también, y es el famoso regateo. Entonces empezamos a bajarle a los precios, ves y déjeme esto en tanto, ¿sí? Entonces resulta que hay mercados de mercados, ¿no? Entonces uno se va, por ejemplo, a un supermercado grande, vamos a poner el caso, un Jumbo, ¿sí? Un Éxito, y entonces uno entra a un supermercado de estos y al adquirir un producto no hay la posibilidad del regateo, ya el precio está dado y en la caja registradora pues no te van a hacer rebaja, ¿sí? Digamos que ellos tienen unos mecanismos de rebaja que por ahí será que acumule puntos, bueno, algunas cosas que yo pues en lo particular no he hecho. Entonces, es difícil allí hacer un regateo, no hay regateo, o sea, vamos a llegar al lugar y vamos a encontrar precios fijos. Pero cuando nosotros vamos donde la señora de la esquina que vende lechugas, que vende tomates, que vende mandarinas, resulta que le pedimos rebaja. Pero, su merced, déjeme eso en 1000. No, que vale 1500. No, eso está muy caro. Ah, mire, le encimo esto, le encimo aquello. Sí, o sea, ese tipo de mercado, como funciona allí, digamos que está dentro de una cadena, de producción, de distribución, de comercialización, en una etapa distinta, ¿sí? En una etapa previa, por ejemplo, al llegar a un supermercado grande. Sin embargo, ¿sí? Así esté en una etapa previa y no esté, digamos, ya el producto en un supermercado, de todas maneras nosotros, a veces con nuestras peticiones podemos llegar a ser un poco injustos. ¿En qué sentido? En que las personas que distribuyen el producto, en la calle, por decirlo de alguna manera, la que tiene el puestico de lechuga, y al pedirle rebajita y al pedirle esto, pues quizás sus condiciones socioeconómicas, no son tan favorables, ¿sí? Y a ella, digamos, el peso que puede descontar, puede que sí le afecte, pero como hay algo que esas personas entienden muy bien, ¿sí? Bueno, la mayoría de esas personas entienden muy bien, y es el hecho de ganarse al cliente. Entonces, en su afán de ganarse al cliente, ¿qué hacen? Pues básicamente comienzan a veces a dar, como se dice, el producto a precio de fábrica, a precio de huevo, ¿sí? Pero entonces esta reflexión es para que nosotros nos la hagamos. O sea, solemos pedir rebaja quizás a las personas, que más necesitan de que se les pague lo justo, ¿sí? Que quizás están más dependientes de la actividad que están ejerciendo. Es tan sencilla la ecuación. El que no vende, no come, no paga arriendo, no puede dormir, no puede comprar un vestido, no puede comprar nada. Entonces, es una cuestión también como de empatía. ¿Ustedes saben qué es la empatía? ¿Quién me dice qué es la empatía? ¿Ninguno? Aquel que tiene relaciones cercanas con otra persona, digamos, le gusta ser amigable o que se pone en el lugar de otra persona. Exactamente, eso último es sobre todo, o sea, ponerme en el lugar de la otra persona. Resulta que nosotros entendemos el sistema capitalista, lo entendemos como, digamos, como el sálvese quien pueda. Entonces, ideológicamente podríamos hablar allí de un individualismo, ¿sí? Cada uno pues mire a ver cómo se defiende, cómo saca adelante sus cosas, cómo puede comprar, cómo puede sobrevivir, ¿sí?
En el momento en que yo me pongo en los zapatos, por ejemplo, de la señora que vende la lechuga o que vende el tomate en la esquina, en ese momento preciso es cuando realmente o sea, le doy un valor justo al trabajo. Porque, ojo, si hay una fuerza, digamos, en esta cadenita que les hacía aquí arriba, ¿no? Les hablaba de una fuerza de trabajo, digamos, en el campo, un empaque, una distribución, una comercialización, por ponerles esa cadena. Resulta que el hecho de estar en una esquina, de estar aguantando frío, lluvia, ustedes estos días que han, digamos, han estado ahí conviviendo con la lluvia, una persona que está ahí también pues merece su paga y merece que sea justa, ¿sí? Es curioso, a veces le pedimos rebaja a las personas que quizás menos nos la pueden hacer, ¿sí? Entonces, claro, es una cuestión de empatía. Si un almacén como por ejemplo Jumbo o El Éxito o Carulla, bueno, uno de esos emporios, eh, diera la posibilidad del regateo, creería yo que la gente por pena, por el qué dirán quizás, evitaría hacerlo allá y prefieren hacerlo con la persona de la calle. Entonces, esto es una cuestión también que revisar internamente, nuestra capacidad de empatía. Bueno, mmm, hay otros dos conceptos, ¿sí? El de microeconomía. Obviamente, estos conceptos aquí los estamos abordando de forma muy sencilla, de una forma, pues, como para la comprensión nuestra, pero digamos que quien estudia una carrera de economía, una carrera administrativa o de pronto una carrera contable, estos son tratados enteros de la economía, microeconomía, macroeconomía, ¿sí? Gente que dura estudiando un semestre entero este tipo de conceptos. De hecho, en la universidad eso es una materia, microeconomía o macroeconomía, son asignaturas distintas, ¿sí? Y pues les doy este dato por si de pronto alguno se enfoca en este tipo de programas, ¿no? Eh, Programas de tipo económico, de pronto administrativo, ¿sí? De pronto para quienes quieran ir por ahí. Eh, bueno, ¿qué es eso de la microeconomía? Digamos, es la parte de la economía que se refiere al estudio de las acciones económicas de los individuos o de pequeños grupos como las familias o las empresas. Entonces, ¿cuál es la característica de la economía la microeconomía, perdón, hasta el momento? Pequeños grupos, habla de pequeños grupos, pero cuyas actividades económicas son a pequeña escala, no son a gran escala, sino a pequeña escala, como por ejemplo, el negocio de barrio, ¿sí? La típica tienda del barrio, eh, el puesto de arepas de la esquina, ¿sí? El puestico digamos, de ensalada, el puestico bueno, de varias cositas que podemos encontrar en el mercado, ¿sí? Pero que están dadas a pequeña escala, digamos, en los lugares, en los municipios o, bueno, también en las ciudades, es muy típico que, por ejemplo, salga una señora y se haga en una esquina y venda ensaladas. Entonces, que la ensalada de las frutas, que la ensalada de la sal, que la ensalada de remolacha con zanahoria, bueno, en fin, encuentran ustedes la ensalada que quieran. Pues esa es una actividad microeconómica y que puede favorecer a un individuo o a un pequeño grupo de personas, ¿sí? No es un emporio, ¿sí? No es un emporio comercial. Entonces, digamos que, claro, obviamente, ya nosotros hablamos de cómo se determina el precio de un producto, pero más allá de eso, también ese pequeño vendedor, ¿sí? O esos pequeños vendedores
eh, obviamente pueden vender algo a un precio quizás un poco superior de como se pueda, por ejemplo, ofertar en una propaganda. Pongo el caso, por ejemplo, donde venden dulces, a veces venden chicles, minutos, está el señor con el, ¿cómo se llama? Con el encendedor, con el briquet, para que la persona llegue y encienda ahí su cigarrillo, venden cigarrillos, pero de pronto también tiene papas, chocorramos, etcétera, etcétera. Y nosotros vemos en el comercial que unas papas pueden valer 900 pesos. Este señor se las puede cobrar a 1100 y es justo, ¿sí? Es justo porque es que él también al estar ahí está trabajando, ¿sí? Es su fuerza de trabajo, el hecho de estar ahí de pie y estar ofreciendo el producto. A veces nosotros nos molestamos, decimos, uy, tan caro, uy, esto, que abuso. Claro, y hay también sectores que determinan el valor de las cosas. Por ejemplo, pues esto lo digo sin ningún tipo de discriminación, ni mucho menos, es solamente para poner el ejemplo. Por lo menos no es lo mismo entrar a una panadería, digamos, por allá en el norte de Bogotá, ¿sí? Donde, digamos, un pan puede llegar a costar 400, 500 pesos, a de pronto el mismo pan, consumirlo, por ejemplo, en una panadería de Soacha o de algún municipio de Cundinamarca, ¿sí? Tal vez no es lo mismo, porque es que también de acuerdo al lugar, como que se van determinando esos precios, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión también de estudio de mercado y hay una carrera, de hecho, hay unos programas técnicos que se llaman mercadeo y entonces digamos que ellos se dedican a estudiar todo eso, se dedican a estudiar la población, a mirar de pronto qué precio le puedo poner yo a las cosas en determinado escenario, ¿sí? Entonces, digamos que esos valores que se le van poniendo a los productos pueden llegar a depender pues del entorno, del tipo de población que tengo al lado. Si yo tengo una panadería muy prestigiosa enfrente de una clínica donde la gente llega de estratos altos, pues un panecito por más pequeñito que sea puede llegar a costar 1000 o 2000 pesos, ¿sí? Y con esos 1000 o 2000 pesos en un escenario distinto puedo comprar un pan grande, ¿no? Entonces esas cosas pueden pasar, que a veces sentimos que, uy, tan barato, tan pequeñito y tan caro, ¿sí? Claro, es el lugar, es el entorno. ¿Qué más te están cobrando? Están cobrando también el recipiente en el que te sirven el producto, ¿sí? Eso también te lo están cobrando. Es muy curioso, miren. Por ejemplo, esto es para reflexionar. ¿Ustedes han escuchado una marca de café que se llama Starbucks? ¿Alguno la ha escuchado? Juan Valdés. Sí, profe, es así. Ok, listo. Entonces resulta que ese Starbucks, cuando llegó a Colombia, es una marca pues extranjera, ¿no? Habían, digamos, centenares de personas haciendo fila para consumir ese producto, para consumir ese café. ¿Saben qué es lo curioso, muchachos? Que ese café que tiene marca extranjera fue un café que sacaron de cafetales nuestros, ¿sí? Cafetales de este país, que se lo llevan para otro lado, lo procesan con una maquinaria, ¿sí? Con otro tipo de industria, lo empacan, le ponen una marca y lo traen, ¿sí? O sea, se importa como tal, se exporta como tal el producto, o digamos, originario, que sería, digamos, el grano de café. En el exterior, entonces pasa por un proceso de refinación, bueno, exactamente el término ahorita lo ignoro,
se hace todo el proceso de empaque, se le pone la marca, ¿sí? Y luego ese mismo café que salió de aquí en forma de granito, se importa y se empieza a comercializar acá y se empieza a vender acá el producto final, que es el tinto que se toman ahí mientras hablan de política o mientras esperan la hora de trabajo. Entonces, digamos que en esa cadena es curioso cómo la gente ignora de dónde sale el producto, originariamente de qué tierra salió, y que solamente la gente con tal de probar una marca, ¿sí? Una marca, porque pues, ¿qué es eso? Pues la gente hace fila, ¿no? Y quizás hasta una fila larga para poderlo consumir. Es un poco chistoso, ¿no? Es un poco circense, si se quiere. Parece circo, eso que les estoy contando, pero esa es la realidad. Es para que nosotros veamos cómo también nos rendimos ante las marcas, nos inclinamos, les hacemos venia, ¿sí? Dejamos de hacerle venia a la Virgencita y al Niño Jesús y le empezamos a hacer venias a las marcas. Eso es triste, ¿sí? Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar, muchachos. Nos tiene que poner a pensar que a veces las marcas como tal, detrás de cada marca hay una historia. ¿Sí? Hay una historia que hay que conocer, hay una historia de la cual nosotros no podemos ser acríticos. ¿Sí? Bien, entonces la microeconomía se basa como en esos pequeños mercados. Claro, los precios varían de acuerdo pues a los diferentes escenarios. Hay mercados populares, ¿sí? Eso es un tipo de mercado, ¿no? Un mercado popular que encierra actividades microeconómicas, y está el supermercado de cadena, que tal vez se acerca más al siguiente concepto, al de la macroeconomía. ¿Por qué digo que se puede acercar más al concepto de la macroeconomía? Porque la macroeconomía es esa parte que se refiere a actividades económicas de grandes grupos y a gran escala. Entonces, por ejemplo, un supermercado como Olímpica, ¿sí? Que es de unos señores por allá de la costa, unos señores de apellido Char, bueno, en fin, y, y que está por todo Colombia, o sea, eso sería un emporio, ¿sí? Esos emporios entonces se expanden por todas partes y digamos que van demostrando su poderío económico, su poderío comercial. Entonces, el hecho de poderse posesionar de esa manera como tan, digamos, pues no global, pero sí, por ejemplo, nacional, es lo que hace que su economía sea en sí una actividad macroeconómica. Grandes actividades económicas, operaciones a nivel global, a nivel nacional, son las que determinan las actividades macroeconómicas. Por ejemplo, una historia, ustedes dirán que yo a veces he hecho mucha historia, pero hay una historia bien particular, ¿no? Ustedes sí se imaginan de dónde sale el caucho. ¿Sí? Ustedes han pensado de dónde sale. De un árbol. De un árbol, ¿cierto? Sí. En el Amazonas. Yo ya les conté esa historia. No, profe, no, señor. ¿No les he contado esa historia? Bueno, listo, pero entonces ya sabes que es un caucho que sale de un árbol que está en el Amazonas. Unas personas, unos campesinos, unos afros, unos indígenas, fueron los que, digamos, en principio fueron sometidos a trabajos duros para poder hacer todo ese proceso de pasar del árbol a todo el procedimiento que implica formar el caucho como tal. Condiciones pues bastante fuertes para esas personas en términos de salud, porque obviamente son sustancias tóxicas.
Ustedes pasan cerquita a un montallantas y los olores, digamos, esos olores a químico, esos olores a vehículo, esos olores al caucho, todos esos olores no nos hacen mucho bien, ¿sí? Son olores que tienden a ser tóxicos. Yo considero las personas que están todo el día en un taller de mecánica porque realmente tienen que cuidar muy bien su salud, tienen que fortalecer muy bien sus defensas, porque pues estos aromas no son del todo sanos para el sistema respiratorio. Entonces, hagan de cuenta estas personas que están allá en ese procesamiento del caucho. Resulta que la consecuencia final de ese procesamiento del caucho va a devenir en las llantas. La famosa empresa Goodyear, ¿sí? Que digamos a nivel mundial es un emporio, ¿sí? De llantas, ¿no? Las llantas con las que se mueven nuestros vehículos. Para poder expandir un mercado de estos y asegurar la fuente de ese mercado, entonces algunos empresarios que hicieron se llevaron del Amazonas esas semillas que daban esos árboles y los plantaron por allá en otros escenarios del planeta, como por ejemplo Malasia, países de pronto un poco recónditos, un poco lejanos para nosotros, por allá en el Asia, ¿sí? Algunas islas de Oceanía, ¿sí? Entonces, esto con un afán que expansionista y para poder tener ahí pues la fuente de lo que les va a generar ese producto que va a servir para todo, ¿sí? El caucho está presente pues en casi todas las actividades del ser humano ahora, en las llantas de los carros, digamos, la olla express para poder cocinar necesita ahí un cauchito, bueno, y bueno, el caucho se necesita para muchas cosas, ahí lo dejo, ¿sí? Entonces, para que ustedes se fijen cómo esas actividades macroeconómicas, digamos, van requiriendo de, de poder conocer el entorno natural, porque pues aquí fue necesario aludir al Amazonas, ¿sí? O aludir a cualquier selva donde realmente se pueda dar este insumo para, para llegar a producir algo, como una llanta. Esas mismas llantas, ¿sí? Que mueven los vehículos hoy en día, eh, pues digamos también son generadoras de contaminación, ¿sí? Hay diferentes tipos de contaminación. Mm, digamos que la cuestión no está en detener al mundo y que no haya desarrollo. La cuestión está en la forma en que realmente se extrae, por ejemplo, el material que se requiere para la elaboración de un producto como tal, ¿sí? ¿Qué precauciones tenemos con el medio ambiente? ¿Qué consecuencias le puede traer al medio ambiente? Porque imagínense ustedes que, claro, al ver tan rentable el caucho, pues se hicieron procesos de esterilización de la tierra, digamos tierras que podrían ser muy ricas para generar otro tipo de productos, por ponerles un ejemplo, yuca, ñame, caña, bueno, todo lo que quieran, se pone un solo producto, o sea, esos son monocultivos, ¿sí? Entonces, al esterilizar la tierra, pasar a un solo producto, pues se están negando otras posibilidades incluso comerciales, ¿sí? Solamente para favorecer un emporio. Y esto ha pasado en nuestra historia reciente, no solamente en el pasado, sino también en nuestra historia reciente. Bueno, muchachos, esta sería la clase de hoy. Vamos a llamar a lista, a ver quiénes estaban por aquí presentes. Tenemos filosofía mañana, ¿no? Mañana tenemos las elecciones del personero.
Diego no está por aquí, ¿no? Sí, profe, aquí estoy. Ah, bueno, Diego, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe, bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Ah, bueno, mañana ya es el gran día, ¿no? Sí, ya mañana. Presidente. Listo. Si estás haciendo tu publicidad, si has hecho tu campaña, ya hoy es el último día, ya mañana no puedes hacer Sí, campaña. señora. Sí, bueno, Sí, sí, señor. listo. Si ya hoy es el cierre de campaña, entonces tú, Bueno, sí, ya hemos hecho varias cosas ahí con algunos chinos del salón. ah, bueno, listo, muy bien. Con algunos muchachos. Bueno, Bueno, pues. listo, gracias. Emerson Chitiva, Presente. listo. Paula Cruz, no está. Karen Cuevas, Juan David Duque, Mariana Eslava, Presente. listo. Jerónimo Estrada, Presente. Nicole Garcés, Libet González, Duvier Hernández, Duván Hernández, Presente, profesor. listo. Santiago Hernández, Luz Izquierdo, Alison Ladino, Brian Martínez, Daniel Presente, Medina. profe. Perdón, ¿quién me dijo presente? ¿Alison? Brian Martínez, Daniel Medina, Sergio Moreno, Mariluna Moreno, Juan Pablo Navarrete, Jonathan Neva, Jennifer Neva, María Alejandra Oyola, Presente, profe. listo. Juan David Peña, Angeli Peñuela, Angie Peñuela, Gina Tatiana Peñuela, Gabriela Peñuela, Presente, profe. listo. Diego, si él ya habló. Jamie, Presente, profe. listo, Diego, Presente, profe. listo. Jainer Sánchez, Diego Trejos y Johan Andrés Osa. Presente, profe. Listo, muy bien. Entonces, les agradezco su asistencia y esperamos pues mañana para Diego y para todos que gane el que realmente la divinidad tenga designado el ganador. O sea, eso es algo que finalmente pasa a ser voluntad divina. Entonces, si está de Dios, Diego, pues serás tú. O si no, será Laura. ¿Listo? Sí, señor, eso sí es verdad. Bueno. Entonces, chicos, mil gracias y nos vemos mañana. Feliz día. Hola, profe, igualmente. Bueno, profe, gracias, chao. Bueno, que estés bien. Gracias a ti, profe. Adiós. Bueno, chao, que estés bien.